Buenas noches a todos y todas. Yo creo que ya están por aquí, la mayoría. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, un gusto aquí verlos. Bueno, por lo menos saber que están por aquí. Este, Comentarles, si acaso no han logrado ver el aviso, ya tienen ahí sus notas. Les pido de favor que verifiquen. Algunos me han escrito ya Teams, así que hay una persona que tengo pendiente todavía que me acaba de escribir. Voy a revisar porque a mí no me aparece que tenga pendiente de calificar, pero me dice de que sí había participado, así que lo voy a hacer manual. Yo creo que ya le respondo, no sé si habrá visto el mensaje. Lo voy a hacer manual, si hay alguien ahí pendiente todavía, igual me van diciendo para yo hacerlos manual y buscarlos, porque a mí me aparecen que ya están todos calificados. Entonces se los voy a revisar para ir colocando quienes les hace falta todavía nota, ¿verdad? Verifiquen también que se las haya sumado bien y que los promedios estén bien puestos, porque de ahí yo solo voy copiando el promedio, se lo voy pasando ya al portal. Entonces todavía tengo tiempo para pasarlo, pero también me interesaría que, que, que lo verifiquen, ¿verdad? Para que no vayamos a estar pidiendo luego corrección de notas, ¿verdad? Mejor, no es que se tardan en corregirlas y todo, y ustedes se van a atrasar también, ¿verdad? Estar pendientes en eso. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a retomar ya para no perder el tiempo. No sé si se habrán logrado pasar todos sus demás compañeros, porque no sé si estarán todos aquí. Ah, sí, ya hay varios. Ah, pues sí, estamos bien. Todos los que estaban ahí ya pasaron. Bueno. Igual, la sesión queda grabada para quienes no hayan podido ingresar, no hay ningún problema. Ahí estoy viendo que están haciendo otra ya. Este, entonces, vamos a ver acá. Creo que ya se están pasando. Voy a compartir en pantalla el documento que ustedes seguramente ya han de ver, le han de haber dado de lectura. Para esta semana les he colocado dos documentos, les dije que lo leyeran, ¿verdad? Y les puse la indicación que tenían que leerlo todos para esta clase. Yo esperaría que ya le hayan dado lectura. El primer documento, ese no voy a hacer referencia sobre ese en este día, porque es pura historia y es importante que ustedes lo lean, pues, pero eso mejor nos dedicamos a explicar algunas partes de este otro que ustedes tienen también compartido y que esperaría que le hayan dado lectura por si acaso hay algo que yo no haga referencia directa, pero ustedes pueden preguntar si acaso no ha quedado muy claro, ¿verdad? Y luego, quiero ver, bueno, tienen también ya la actividad ahí, es una actividad que les va a llevar estas 2 semanas y media más o menos para poderla realizar. Em, para entregarla, ¿verdad? Es la actividad con mayor ponderación que van a tener. La próxima semana solo tienen un control de lectura, pero va a ser un... Hay personas esperando en el lobby. Dice, yo no lo he dejado con lobby, pero bueno. Ah, es que es externo. Ok. Eh, entonces, la próxima semana será un pequeño examen chiquitito, ¿verdad? Unas 5 preguntas más o menos que será sobre el material de lectura de la próxima semana. Y así será la tercera semana, unas 5 preguntitas nada más del material de lectura. Y el trabajo ya más pesado que ustedes tienen que hacer es el que tienen tiempo desde esta fecha hasta digamos, hasta antes del parcial. Yo les subí una jurisprudencia ahí que les puede servir de apoyo para hacer su trabajo, ¿verdad? Entonces, eh, por eso le puse ahí jurisprudencia de apoyo, porque ahí la sala ha hablado acerca ha tocado los temas que ustedes van a tener que investigar para poder hacer el trabajo que se les ha dejado esta semana, ¿verdad? Que van a tener 2 semanas y media más o menos para poderlo hacer. Ok, bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy ya con la unidad, con estas sesiones sincrónicas de la unidad 2. La unidad 2 vamos a estar hablando acerca de la Sala de lo Constitucional, las atribuciones de la Sala de lo Constitucional. Vamos a reforzar también el objeto de control, parámetro de control, la pretensión constitucional, que es un tema también importante que ustedes tienen que ya conocer para entrar ya a los procesos constitucionales.
que los estaremos estudiando a partir de la unidad 3, ¿verdad? Ahora, esta semana es una como introducción para que ustedes conozcan la Sala de lo Constitucional, cuál es la historia, ¿verdad?, de las constituciones hasta llegar a la de 1983, que es donde ya se origina pues la Sala de lo Constitucional. Dentro del material también de esta semana ustedes encontrarán un video bien cortito acerca de uno de los diputados constituyentes que habla sobre la finalidad de la Sala de lo Constitucional. Es un video sumamente corto, ¿verdad? Es como para que ustedes se pongan en la época en que fue redactada pues, la Constitución de 1983, cuál era la idea del constituyente, ¿verdad? En su momento, porque eso también es importante eh, para que ustedes logren, no sé por qué me dicen que foto seleccionar, para que ustedes logren poder conocer cómo es van a disculpar, pero como me caen aquí los mensajes también de ustedes. Buen día, licenciada. Ah, ok, vaya, está bien ahí a quien está escribiendo. No hay ningún problema, luego reviso. Bueno, entonces, verán en ese primer artículo sobre la historia. Pero ahora vamos a ver ya específicamente cómo es que está integrada la Sala de lo Constitucional, cómo es que se realiza su nombramiento, cómo es la toma de decisiones. Yo les iré tomando algunos puntos que considero importantes. Eso no significa que ustedes deben de darle la lectura completa a este documento, eh, porque me parece bastante sencilla la forma en la que escribe el autor, ¿verdad? Y que ustedes pueden lograr comprender cómo funciona. Ahora, yo les voy a dar algunas consideraciones, algunas diferencias o algo en lo que yo no pueda estar de acuerdo con el autor, de acuerdo pues o en relación pues con el trabajo de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, y tal como está en el anterior documento y en este, hace referencia pues a la parte histórica de la Sala de lo Constitucional. Sabemos que antes de la sala lo que teníamos era una sala de amparos, eh, y que luego en 1983 el constituyente considera importante que se realice o que se tenga o se construya un tribunal constitucional. Sin embargo, en el caso de El Salvador, el tribunal constitucional con el que contamos, aquí hay algo que me están diciendo, van a disculpar, tengo que ver el chat porque a veces no lo veo. Hay alguien ahí con la manita levantada. Sí se me olvidaba decirles, o no sé si se los dije en la anterior sesión, ustedes de una sola vez abran su micrófono, porque si yo tengo la pantalla proyectada, no logro ver si alguien levanta la mano, solo estoy pendiente de mi teléfono por si alguien este, hace una pregunta. Entonces solo abran el Sí, micrófono. licenciada, yo Dígame. estoy levantando la mano. Fíjese que le voy a comentar porque aquí están todos mis compañeros. Hay una persona que, discúlpeme, licenciada, pero ya estoy molesto, ¿verdad? Hay una persona que es muy retrógrada e ignorante que siempre hace lo mismo de sacarme de las reuniones. En la sesión pasada alguien por ahí dijo de que ese es pretexto mío, que siempre me pasa y todo eso, y ahorita en su sesión la he estado grabando porque siempre me hacen lo mismo, y es la captura de pantalla que le acabo de mandar ahí en el chat para que usted la pueda ver, donde ahí mismo establece de que alguien me está sacando de la reunión. Yo nada más le quiero decir a esta persona que si es mayor de edad o menor de edad, que deje de estar jugando, que si tiene algo que decirme, que me lo diga a mí. Si es que esta persona quiere protagonismo, pues que sea clara, yo no estoy compitiendo con nadie. Nada más le pido que me respeten, porque así como ella o él tiene derecho a escuchar, así también tengo yo derecho a escuchar y a ser escuchado. Esa es una. La otra, licenciada, yo escuché en una reunión con la licenciada Cleila que estaba diciendo que uno puede pedir un informe de quién está manipulando este tipo de información. No sé si usted me pudiese decir, licenciada, a quién me debo de dirigir para que investiguen eso, porque es demasiado. Estas no somos bichitos de kinder, y yo más o menos tengo una idea de quién puede hacer, pero no quiero sacar juicio sin antes hacer mejor la solicitud
porque ya esto es demasiado, licenciada. Hay gente muy ignorante que si quiere jugar, que mejor se salga de la clase, nada más. Gracias, gracias. Sí, yo no sé si con ustedes quizás no establecí eso desde el principio en la primera sesión, me parece, no estoy segura. Que les dije en la primera sesión, no estoy segura, y si no lo dije, pues lo digo en este momento. Sí les pido de favor que en las sesiones no muteen a nadie, no lo pongan en silencio a nadie cuando está hablando, ni tampoco lo saquen, ¿verdad? Eso sí les voy a pedir de favor. Yo siempre se los digo, desconozco, no recuerdo realmente si se los dije a ustedes, ¿verdad? En las otras materias sí, porque como lo veo más seguido, ¿verdad? Entonces, sí, ahorita estamos hablando de eso, quien tenga el apellido Argueta. Este, en las otras materias yo siempre se los digo en la primera sesión. Yo con ustedes sí no recuerdo, pero si lo dije, lo vuelvo a repetir. Y si no lo he dicho, lo establezco en este momento. Les pido de favor que ya estaba revisando ahí si lo había programado, pero no lo encuentro en la programación, pero igual, que uno, no silencien a nadie. Y dos, que no lo saquen de la sesión. Eso es parte de la tolerancia que todos debemos de tener. Si a mí no me parece la postura que tiene alguien, pues hay que respetarla. Em, si a mí no me parece que uno de mis compañeros esté preguntando, o compañeras, o esté dando una información que es muy importante, porque aquí todos aprendemos, puede ser que alguno de ustedes tenga una experiencia en el área, una experiencia en el tema que se está hablando, o la pregunta que realice es una pregunta importante y de ahí podemos sacar más información. Es cuestión de respeto, es cuestión de tolerancia. Y esos son valores que debemos de tener. ¿Verdad? Si a mí no obviamente, pues yo no voy a compartir con todos la, mm, las mismas consideraciones. Puede ser que yo esté de acuerdo con alguien, puede ser que yo no esté de acuerdo, puede ser que yo comparta su opinión, puede ser que no la comparta, pero no por eso voy a silenciarlo. Ahorita que estamos en reuniones virtuales, ¿verdad? Bueno, y ustedes que sí les va a corresponder, ¿verdad? Toda su carrera, no por eso lo voy a silenciar o por eso lo voy a sacar de la reunión o la voy a sacar de la reunión. Eso es falta de tolerancia, falta de respeto. Em, Ya, Valores, permíteme, ya le voy a dar la palabra, valores que debemos de construir. Por eso es que tenemos sociedades tan llevadas a la violencia, porque no construimos valores de tolerancia y respeto. Yo sí les voy a pedir que al menos en estas sesiones tengamos esa tolerancia y respeto. Ya voy a preguntar a la universidad cómo me pueden ayudar para ver si se puede programar que nadie más saque que no sea yo. Entiendo que sí se puede hacer y yo recuerdo haberlo programado así, pero quizás no lo programé bien. Yo tendría que preguntar, a ver, igual voy a preguntar a ver cómo es que podemos hacer con eso que su compañero está solicitando. No sé si es la misma persona que pidió la palabra, es la misma persona que tiene levantadita la mano, que te pedido sí, Vallejo. licenciada. Y buenas noches, principalmente. Fíjese que en otra reunión, otra materia, incluso hasta la licenciada que estaba impartiendo, nos estaba impartiendo la clase, la mutearon. Y un compañero mencionó que al principio de la clase como que le quita todos los permisos a todas las personas para que no puedan sacar a nadie. No sé si podría ser la próxima vez que haga la reunión, hacer eso. Realmente no recuerdo cómo, pero tal vez algún compañero suyo ha de tener la idea de cómo hacerlo así para que nadie pueda sacar a nadie. Dice que yo recuerdo que hace tiempo las programé mis reuniones así, pero la verdad que no estoy segura y ya voy a revisar mejor porque como ahorita estoy desde la aplicación, voy a revisar de la página web, creo que es, para ver si las puedo arreglar así y si no voy a pedir apoyo de la universidad.
Pero sí yo les pido de favor que no hagamos eso, pues hay que tolerarnos bastante. Necesitamos realmente tener mucho respeto y tolerancia, mucho respeto y tolerancia. Si perdemos eso, hemos perdido todo, ¿verdad? Por eso ven ustedes ahí a las salidas de cualquier lugar, de los partidos esos, cualquier tipo de partido que la gente se está dando, tirando piedras, etcétera. Eso es una falta de respeto y falta de tolerancia. Pero entonces yo sí les pido que aquí estamos en una situación académica y como estamos en una actividad académica, se entiende pues que todos los que estamos acá porque queremos ir avanzando en nuestra profesión, ¿verdad? Entonces hay que avanzar también en eso. Ana Susana, tiene la manita levantada. Y yo, licenciada, solo hacerle un llamado, ¿verdad? A los compañeros, la cordura, la madurez, porque ya esto es como repetitivo en diferentes clases, en diferentes momentos. Entonces, pues sí, no podemos estar, tal vez alguna vez, digo, se le fue a alguien tal vez el dedo porque uno no conoce, bueno, yo no puedo con la plataforma más que lo básico, y tal vez por tocar una cosa tocó otra, pero ya, o sea, siento que se está repitiendo. Imagínense, ahorita ya son varias compañeras y compañeros que están reportando. Entonces, por favor, compañeros, antes que me silencien a mí, ¿verdad? Hacer el llamado a que, o sea, la cordura, la madurez, la prudencia, la ética, tantos valores que debemos de practicar y que respetemos, pues, o sea, al otro, ¿verdad? Para que pueda participar, tiene derecho a participar en la clase, al igual que todos nosotros. Así que, por favor, te lo Exacto. pido. Vale, entonces, bueno, esperemos que no vuelva a suceder. Igual voy a tratar de programarlos, pero sí les pido que sí, aunque no esté programado en este momento, que no vuelva a suceder, por favor. Claro, como lo dice su compañera, a veces podemos que por un error tocamos algo y podemos hacer algo, pero igual eso se pide disculpas y todo, uno tiene que aceptar sus errores. Para eso no hay ningún problema. 2 veces ya, ya la Jessica también, bueno, ni modo. Pero es de irlo evitando, ¿verdad? Hay que irlo evitando. Ya quien sea la persona, por favor, tratemos de tener un poquito más de tolerancia. Y ya si son bromas, pues ya broma una vez una vez con lo mucho, pero no es una broma muy agradable, pues porque interrumpe el estudio de otra persona y uno no debe eh, de digamos, de interrumpir a nadie, más que todo cuando esté estudiando, ¿verdad? Y que las bromas está bueno que se hagan en otro ambiente, pero no en un ambiente de estudio, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces, continuemos pues porque acordémonos que tenemos poco tiempo, no es mucho el tiempo que podamos tener, aparte todos tenemos que ir a trabajar mañana o buena parte o tienen otras actividades que hacer. Bueno, como les mencionaba, ya es el primer, ¿cómo se llama? El primer artículo, el que tiene 01, no recuerdo cuál es el nombre del artículo, ese lo leen ustedes, eso no lo voy a tocar yo, por favor lo leen, este es pura historia, ¿verdad? Y ahora me interesa ocuparlo porque porque si ustedes van viendo ven el que ustedes tienen, si lo imprimieron o si lo tienen así en digital, y van viendo algunas cosas que yo les voy mencionando acá, y igual después vamos a ocupar la diapositiva, pero la diapositiva solo les he puesto prácticamente digamos, los requerimientos para ser elegidos magistrados, ¿verdad? Vaya, ahora, como les mencionaba, hay la Sala de lo Constitucional, pues en el caso de El Salvador no fue creada como un tribunal autónomo, ¿verdad? Como en otros países que sí son tribunales autónomos, sino que nosotros, la Sala de lo Constitucional, se creó para que formara parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, como una sala que conformaba la Corte Suprema de Justicia, pero no un tribunal autónomo, ¿verdad? Entonces, así fue como se creó el caso de la sala. También el antecedente es la sala de amparos, ¿verdad? Que fue creada en 1959
Y habían algunas actividades, digamos, algunos procesos, como el proceso de inconstitucionalidad, que en primer lugar, pues podía decir que era conocido también por la Corte Suprema de Justicia, pero también eran emitidas algunas resoluciones por parte de la Sala de Amparo. No se tocaba en su momento el habeas corpus, sino que surgió, pues ahí ustedes lo van a encontrar más o menos en las fechas, el habeas corpus, pero hasta 1983 luego se introducen todos los procesos constitucionales para que fueran conocidos por la Sala de lo Constitucional. Entonces eso es lo que dice en la primera parte de este artículo, ¿verdad? Cómo es que llega a crearse hasta 1983, ¿verdad? Por eso lo voy pasando rápido. Y me voy a detener en algunas cosas que consideraría importantes, y si ustedes igual, si ustedes encuentran algo o si algo que yo diga no está muy claro o si algo de lo que ustedes ya leyeron no está muy claro de lo que ya leyeron, me dicen por favor, solo abren su micrófono, yo escucho cuando alguien abre el micrófono y me voy a detener, ¿verdad? Solo cerraría la idea para que no quede cortada. Y ustedes preguntan o hacen algún comentario, no hay ningún problema. Y discúlpenme que hable tan rápido ahorita, pero siento que si no pierdo el tiempo, ¿verdad? Ok, tenemos aquí con la expresión diseño orgánico, bueno, aquí tenemos el diseño orgánico. Ubicación de la Sala de lo Constitucional en la estructura estatal, ¿verdad? Y en concreto dentro del órgano judicial. La Sala de lo Constitucional forma parte, como ya les mencioné, de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, sin embargo, es un órgano constitucional, ¿verdad? Porque es creado a partir de la Constitución. Entonces, está la Corte Suprema y aquí tenemos la Sala de lo Constitucional como parte de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, está integrada al órgano judicial, ¿verdad? Entonces, pero está en la cúspide, si hablamos jerárquicamente, del órgano judicial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos jueces de paz, jueces de primera instancia, jueces en el caso del área penal, jueces de sentencia, ¿verdad? Luego tenemos magistrados de cámaras, que son de segunda instancia, y luego tenemos ya las salas, ¿verdad? Sala penal, sala de lo contencioso administrativo, sala de lo civil y la sala de lo constitucional, como esa cúspide, ¿verdad? Porque forman la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de cada una de esas salas conforman la Corte Suprema de Justicia, que es el Tribunal Supremo, ¿verdad? Jerárquicamente hablando, ¿verdad? Bueno, hablamos que el órgano es un órgano constitucional, está integrado organizacionalmente dentro de la Corte y forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, para que lo veamos un poco más gráfico, vamos a ver, se lo voy a presentar acá para que lo veamos más gráfico. Tenemos a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a ver. Lo voy a colocar acá para que vean para que no nos, conformación de salas. Para que para que lo veamos, como, lo tengamos un poco más gráfico, ¿verdad? Cómo es la sala. Ok, tenemos acá. Ustedes miran ahí en la pantalla. Tenemos la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena. Aquí tienen ustedes los 15 magistrados, ¿verdad? 15 magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia, lo que llamamos Corte Plena. Entonces, cada uno de ellos se encuentra, ¿verdad?, en cada una de las salas, ¿verdad? Pero juntos todos son Corte Plena. Entonces, pero luego acá ustedes van a encontrar cómo es que están conformadas en este año las diferentes salas. De la que estamos hablando es de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Acá. Luego también tenemos la Sala de lo Civil, que está conformada por estos 3 magistrados. Por otro lado, tenemos la Sala de lo Penal, conformado por ellos 3, y la Sala de lo Contencioso Administrativo, conformada por estos 4 magistrados. Todos ellos son elegidos por la Asamblea Legislativa, todos, los 15, todos ellos, los 15. ¿Ya? Acá estamos hablando de Corte Plena, pero cada uno de ellos conforman las salas. ¿Ya? Entonces, los 15 son elegidos por la Asamblea Legislativa por un periodo de 9 años, pero son renovados cada 3 años, un tercio de cada uno, ¿verdad? Un tercio de la sala, perdón, un tercio de la Corte. Es decir,
que cada 3 años se eligen a 5 magistrados propietarios y se entendería que también tendrán que elegir a 5 magistrados suplentes. Pero entonces, los que se encuentran acá, ellos dos, más el magistrado presidente, más ellos dos, son la Sala de lo Constitucional. Ellos sí son designados directamente para conformar la Sala de lo Constitucional. Luego, ellos 5 y los otros 5 de este lado, que son 10, ¿verdad? Son elegidos como magistrados de Corte Suprema de Justicia, que en la primera sesión del año, o en la primera sesión que ellos se presentan, ¿verdad? Tendrán que conformar algunas de las salas de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo vieran gráfico, por eso se los presenté de esta manera. Ahora nos regresamos al documento. Okay. Bueno, entonces, como ven, está en la cúspide. En la cúspide, y se habla también, y aquí ustedes lo han encontrado, que la Sala de lo Constitucional es entendida como el intérprete supremo de la Constitución, como el guardián de la Constitución, como el juez supremo, como aquel que va a dar la última interpretación a nivel constitucional. Sin embargo, a pesar de estos nombres que se le dan a la Sala de lo Constitucional, eso no significa que la sala esté sobre las otras salas, sino que a nivel jerárquico tendrá el mismo nivel que las otras salas. Sin embargo, en materia constitucional son los que van a dar la última interpretación a materia constitucional. Si se señala vulneraciones a derechos fundamentales, si se señala vulneración a alguna otra normativa o alguna otro artículo de la Constitución, quien tendrá la última palabra en materia de interpretación constitucional es la Sala de lo Constitucional. No va a ser la Sala de lo Civil, no va a ser la Sala de lo Penal, por ejemplo, sino que va a ser la Sala de lo Constitucional. Pero eso no significa que esté en un nivel jerárquicamente superior. Es el mismo nivel, sin embargo, será el intérprete supremo de la Constitución, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo acá el autor, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Esto de la interpretación ya lo señalamos. Y ahora la integración. Vamos a ver. La integración de la Sala de lo Constitucional es que son 5 magistrados. La característica de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sean estos propietarios o suplentes, es que están designados directamente como magistrados de la Sala de lo Constitucional, designados por la Asamblea Legislativa. No es como los otros magistrados, los otros 10 magistrados. Cuando son elegidos los otros 10, no le dicen, mire, usted magistrado fulanito o usted magistrada menganita va a ir a la Sala de lo Civil. Usted va a ir a la Sala de lo Penal y así. No. Son magistrados de Corte Suprema de Justicia y ya dentro de la Corte, en una sesión de Corte, es que ahí se distribuyen los magistrados en qué sala van a estar, ¿verdad? ¿Qué sala van a pertenecer? En cambio, los magistrados de la Sala de lo Constitucional sí son designados por la Asamblea Legislativa. Es decir, la Asamblea Legislativa dice, mire, usted, fulano, sultano, etc., ustedes 4 van a conformar la Sala de lo Constitucional. ¿Sí? Entonces, aunque ellos se quieran mover en ese periodo, no lo van a poder hacer, ¿verdad? Sino que van a conformar la Sala de lo Constitucional para el tiempo que fueron designados como magistrados. Es decir, los 9 años. El único que es nombrado por un periodo de 3 años es el presidente de la sala. Él es nombrado para 3 años, que pueden ser renovados, ¿verdad? Hay magistrados que han sido presidentes y han sido presidentes durante todo su periodo de los 9 años, es decir, 3 años, después otros 3 y otros 3 y hasta los 9. Hay otros que no, hay otros que han sido nombrados para 2 periodos seguidos, pero el tercero ya no lo nombraron presidente, o hay otros que solo un periodo y así, ¿verdad? Entonces, pero el presidente de la sala tiene otras, digamos, cuando es nombrado como presidente de la Sala de lo Constitucional,
trae consigo otros nombramientos. Es decir, a la vez es presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del órgano judicial. Es decir, el presidente de la Sala de lo Constitucional, que es elegido para 3 años, va a ser presidente de la Sala de lo Constitucional, presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del órgano judicial. Entonces, tendrá funciones administrativas en cada uno de lo que le corresponda, ¿verdad? De esos tribunales. Digamos, las funciones administrativas será, por ejemplo, llamar a sesión, ¿verdad? Él convoca a todos los magistrados a sesión de corte plena, ¿verdad? Los 14 restantes. Él convoca a los magistrados a sesión de sala, ¿verdad? Los 4 restantes. Él lleva la agenda, ¿verdad? De qué es lo que se va a tratar en la sesión de corte, por ejemplo, que obviamente tiene que ser sometida a votación de los demás magistrados. Él lleva la agenda de la sesión de sala, por ejemplo, y otras actividades administrativas que realiza el presidente, ¿verdad? Pero como les repito, licenciada, dígame. puedo hacerle una pregunta. En el caso del presidente de la Sala de lo Constitucional, usted nos está diciendo que ejerce por 3 años, pero también es presidente de la Corte Suprema de Justicia en general, pero ahí son elegidos por 9 años. ¿Cómo es que distribuye el tiempo entre los 6 años que quedan de diferencia? Pueden llamar a otro. Por ejemplo, yo creo que el magistrado Belarmino Jaime, me va a disculpar que se me está, creo que la alergia, algo me va a haber dado alergia y se me está tapando la nariz. Yo creo que el magistrado Belarmino Jaime fue elegido en el año 2009, para traerles el ejemplo. 2009, sí, al año 2009, el magistrado Belarmino Jaime. Si mal no recuerdo, él estuvo como presidente de sala de la Corte Suprema de Justicia, año 2009, 10, 11, 12. Sí, esos primeros 3 años. 10, 11, 12. El magistrado Belarmino Jaime tenía desde el año 2009 hasta el año 2018. Ese es el periodo de los 9 años por los cuales fue elegido. Sin embargo, sus primeros 3 años, 2010, 11 y 12, fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2012 fue elegido, había una vacante porque finalizó el periodo magistrado Castañeda, me parece. Entonces, como él finalizaba sus 9 años, hubo esta vacante en la Sala de lo Constitucional y eligieron nuevos magistrados en el año 2012. Eligieron 5, ¿verdad? 5 propietarios y 5 suplentes. Dentro de los 5 tenían que elegir a uno que iba a conformar en la Sala de lo Constitucional. Y ahí fue donde eligieron como magistrado al doctor Salomón Padilla, que él iba a tener su periodo del año 2012 al año 2021. Ese era el tiempo para el cual había sido elegido el doctor Salomón Padilla. Y entonces, cuando lo eligen a él, lo nombran a él presidente de la Corte. Entonces, él estaba como presidente de la Corte Suprema de Justicia, presidente de la Sala de lo Constitucional, y ya el doctor Belarmino Jaime ya no fue presidente, sino que fue vocal de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Fue el segundo vocal, porque en esa ocasión la asamblea también ordenó, ¿verdad? La sala y dijo, bueno, el primer vocal va a ser el doctor Florentín Meléndez, el segundo vocal va a ser el doctor Belarmino Jaime, el tercer vocal va a ser el licenciado Sidney Blanco y el cuarto vocal va a ser el magistrado Rodolfo González. Entonces así los ordenaron y pusieron como presidente al doctor Salomón Padilla en el año 2012. Entonces, el magistrado Jaime no iba a finalizar su periodo porque él había sido elegido por 9 años, pero sí iba a finalizar el periodo como presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque no lo reeligieron, sino que al nuevo magistrado que iban a elegir para la Sala de lo Constitucional, también lo nombraron presidente. Ahora, lo que pasó con el magistrado Salomón Padilla fue que al siguiente año, en el año 2013, ingresó una demanda de inconstitucionalidad en contra de su nombramiento.
Y así fue como en ese mismo año, en el 2013, es que los otros 4 restantes que conformaban la sala conocen de la inconstitucionalidad y emiten sentencia donde declaran inconstitucional el nombramiento del magistrado Salomón Padilla. Entonces, en esa época, en el año 2013, se queda pues sin el presidente que había sido nombrado porque fue declarado inconstitucional su nombramiento y ejerce en funciones el magistrado, el primer vocal, ¿verdad? Por eso es que lo designan así, ¿verdad? Designan por orden la asamblea. Eso es otro de los detalles de la elección de los magistrados de la sala. No es que solo nos nombran magistrados, sino que designan como magistrados de sala, pero además designan su orden. ¿Quién va a ser primer vocal? ¿Quién va a ser segundo vocal? Tercero y cuarto vocal. ¿Por qué? Porque en ausencia del presidente, quien va a asumir va a ser el primer vocal. Si no está el primer vocal, asume el segundo y así hasta llegar al cuarto. Ahora, ¿cuándo es que puede estar ausente el presidente? El presidente puede estar ausente cuando va a una misión oficial, cuando puede ser que por permiso personal se encuentre fuera del país, cuando se encuentre incapacitado o incapacitada, por cualquier motivo, o haya pedido permiso personal, aunque no esté incapacitado. O cuando, en este caso, pues no haya presidente nombrado. Entonces, tendrá pues que ante la ausencia del presidente, tiene que asumir el primer vocal como presidente en funciones, ¿verdad? No es presidente nombrado, sino que es presidente en funciones. ¿Por qué? Porque no tenemos presidente en ese momento. Y se llama un magistrado suplente, ¿verdad? Para que ya se conforme una sala de 5, ¿verdad? 5 magistrados, mientras se elige presidente o mientras el presidente regresa, ¿verdad? Por su incapacidad o por su misión oficial, etcétera. Mientras él regresa, se tienen que llamar, ¿verdad? A un magistrado suplente para conformar la sala de 5. Entonces, así es como se integra la sala de lo constitucional. 5 magistrados, uno de ellos presidente, ¿verdad? Y el presidente sí va a ser elegido por 3 años, que pueden renovarse, ¿verdad? Hay el caso del doctor el caso del doctor Pineda, él fue elegido el año 2014, si mal no recuerdo. Fue elegido en 2014 porque había que llenar la vacante del doctor Salomón Padilla. Pero como su periodo no iba a empezar en el año 2014, ¿verdad? Sino que iba a ser elegido para finalizar el periodo del presidente, del que había sido elegido como magistrado en su momento. Entonces, por eso es que el magistrado Pineda iba a finalizar su periodo en 2021. Él sí fue elegido todo su periodo como magistrado presidente. Desde el 2014 fue elegido como presidente, luego 2012, 13, 14, 15. En el 2015 fue reelegido como presidente, 16, 17, 18. Y en el 18 también fue reelegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Entonces finalizaba su periodo en el año 2021, ¿verdad? Como presidente de la Corte, pero ya ustedes recordarán que fue lo que sucedió en mayo de 2021. Entonces, él no, él finalizaba su periodo en junio del 2021. No recuerdo si era el 1 de junio o el 30 de junio. Ahorita sí se me ha ido. El 30 de junio, licenciada. Muchas gracias, ¿verdad? Entonces finalizaba su periodo el 30 de junio, sin embargo, pues es lo que ustedes ya saben, pues el 1 de mayo, pues hubo esa situación un poco complicada dentro de la sala de lo constitucional, ¿verdad? Entonces, pero él tenía, pues había tenido esas reelecciones. Entonces, prácticamente todo el periodo por el cual fue elegido, él había sido presidente de la sala y presidente de la Corte Suprema de Justicia y del órgano judicial. Entonces hay esas situaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace la Asamblea? Cuando no es el mismo presidente, pues reorganiza la sala, no saca a los magistrados que todavía están dentro de su periodo, pero sí los designa, ¿verdad? Usted va a ser el primer magistrado, usted segundo, tercero y cuarto, así como están ahorita.
¿verdad? ¿Quién es el primer magistrado, segundo, tercero y cuarto? Es decir, cómo habían sido elegidos los magistrados que en el año 2018 también estábamos como primer magistrado, el magistrado Cader, segundo magistrado Avilés, el tercero. Licenciada, Mándeme. perdone, o sea que no es inherente al cargo de ser presidente de la Corte ser el presidente de la sala. ¿Cómo no? Ajá, ¿Cómo o no? sea que no puede ser otra persona, tiene que ser el presidente nombrado para ser presidente de la Corte, tiene que ser el presidente de la sala de lo Exacto. constitucional. Sí, Y eso ajá, está normado y todo. sí, sí. Ok, O sea, gracias. y es presidente de sala, es presidente de corte y del órgano judicial. O sea, los tres. O sea, está designado para eso. O sea, digamos, por eso es que siempre fue el magistrado Pineda. Podía haber sido de los otros cuatro magistrados que la que la asamblea decidiera, no, ya no queremos que sea el magistrado Pineda el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a elegir, pero de quienes pueden elegir únicamente son de los otros que forman parte de la sala, ¿verdad? Porque no los pueden mover a menos que finalicen su periodo. Entonces, cuando finalizan su periodo, entonces ahí ya nombran a alguien diferente. Pero ¿será que realmente ya operativamente hablando tiene el presidente de la Corte la capacidad? O sea, no me refiero técnica, sino los espacios, el tiempo, esto y lo otro para poder dirigir todas esas funciones a la vez, porque ya solo dirigir la Corte es un mundo y la mitad de otro, ¿verdad? Y además dirigir la sala, que también tiene su alto grado de complejidad. No digo que las otras no lo tengan, ¿verdad? Pero por el papel emblemático que desempeña. Y además dice que también o sea, yo pienso que quizás, o sea, es como demasiado responsabilidades y funciones para poder concretarlas todas eficientemente. Yo no le voy a negar que eso sea cierto. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el mismo presidente de sala, tiene un trabajal. Pobre el que está ahí, sí, sinceramente. De quien le puedo decir y le puedo dar fe de la cantidad de trabajo que tenía, o sea, yo no digo que el presidente que está en la actualidad tenga por el mismo trabajo, pues, pero desconozco, o sea, directamente hasta qué hora se queda, ¿verdad? De quien sí yo le puedo hablar es el doctor Pineda. El doctor Pineda llegaba temprano y eran a veces las 10 de la noche y todavía estaba trabajando. ¿Por qué? Porque no alcanzaba. Si él se iba antes, pues no iba a alcanzar a sacar todo. Y había fines de semana que también estaba trabajando. ¿Por qué? Porque hay demasiado trabajo administrativo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia te tiene que encargar de la firma de todos los contratos, de verificar toda la información de contrataciones, digamos, bueno, la mayoría de la firma de todos los contratos de personal, de autorizar nueva contratación si acaso hay necesidad, de autorizar traslados o entre el personal, digamos, él tiene que autorizarlos, de autorizar algunas compras también, otras dependiendo de qué tipo de contratación sea, pues la firma el fiscal general de la República, pero la buena parte la firma el presidente. De firmar todas las prórrogas en cuanto a contrataciones, también la firma el presidente. Quiero ver esta parte toda la parte de disciplinaria de todos los que formamos, todos los que somos empleados del órgano judicial, a excepción de los empleados que son jurisdiccionales, es decir, que están formando parte de un juzgado.
no emite pues el presidente algún régimen disciplinario, pero sin embargo de todos los que somos empleados de corte, él firma toda la parte del régimen disciplinario. Los acuerdos, ¿verdad? Si bien es cierto, no es únicamente su firma, pero los acuerdos de nombramiento de jueces, él puede firmarlas él. Los acuerdos de nombramientos de, quiero ver, nombramientos de jueces, no, perdón, sí, nombramientos de jueces, los acuerdos para los nuevos abogados, para los notarios también. O sea, si él formó parte de eso, pues tiene que firmarlos. Quiero ver. Bueno, los acuerdos, cualquier otro tipo de acuerdo administrativo también lo tiene que firmar. Hay unas cosas que las delega, ¿verdad? Que otros otras jefaturas las pueden firmar. Sin embargo, la mayoría de esa documentación pasa por su despacho. Y otras decisiones que tiene que tomar como el funcionario, pues presidente, el encargado de la representación de la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial. Eso es como presidente de la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial, pero también tiene que ejercer la presidencia pues, de la Sala de lo Constitucional, como usted lo ha mencionado. Entonces, eh, es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que a lo mejor no todas las personas tienen el alcance de conocer y de medir esa responsabilidad que va a tener un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente, tiene que tener gente alrededor que le esté apoyando, ¿verdad? Eso es definitivo, ¿verdad? Y usted lo ha señalado, que sí es posible. La capacidad técnica, yo creería que es importante, pero también la capacidad física y mental para poder asumir eso, ¿verdad? Bueno, quiero ver. Licenciada, solo una aclaración. Pues, según lo que entiendo, usted trabaja en la Corte. Sí. Conoció el caso y trabajó con el presidente Pineda, pero yo me recuerdo que hubo una situación especial en cuanto a la elección de él, que hasta fueron a abrir las oficinas con un cerrajero, etcétera. ¿Qué pasó realmente? Porque la elección o nombramiento del presidente de la Corte es más político. Acuérdese que es un órgano político el que lo elige, ¿verdad? La Asamblea Legislativa es un órgano político. Entonces, la elección del presidente es una elección política. Eso no se puede negar porque es un órgano político el que elige. El problema que usted señala, y lo hago así en breve paréntesis porque eso no es parte de lo que tendríamos que estar estudiando aquí, pero sí es importante dentro de la historia. El problema que usted señala fue en el año 2012. En el año 2002, creo 2012, 2013, más o menos por ahí. 2012 fue. Ahí hubo, ahí hubo un problema que eligieron, se declaró inconstitucional el nombramiento de unos magistrados y incluía pues a un presidente de la Corte Suprema de Justicia. Se declara inconstitucional ese nombramiento, creo que sí fue. Y se nombra otra, y había otra, o sea, teníamos dos cortes en ese momento. Y ese fue el lío que se tenía. Si ustedes recordarán, hubo uno de los partidos políticos que tenía en ese momento, pues creería yo, no sé si era la mayoría, no me acuerdo. Hicieron una tarima incluso casi cerca de la Corte Suprema de Justicia. Dijeron que la persona que estaba ahí era el presidente. O sea, era un problema bastante complicado dentro de la Corte Suprema de Justicia en su momento. Y era por eso, porque se decía, bueno, tenemos dos cortes. Pero gracias a Dios eso se arregló, ¿verdad? Se arregló. No hubo mayor problema después de eso. Pero eso fue. Por eso es que abrieron, por eso hicieron todo ese reloj. Pero como usted lo dice, es una elección política, efectivamente, pues porque la Asamblea Legislativa es un órgano político. Legisla, sí, esa es su función, pero es un órgano político. Ok. Bueno, no sé si alguien tendrá algún comentario adicional, porque oigo hay
Un micrófono abierto. ¿O una pregunta? ¿Alguien ahí pendiente? Bueno, si no tenemos un comentario adicional, solo permítame entonces, porque quizás no se han fijado que tienen su micrófono abierto. Ok. Bye. Bueno, pruebe que deben designarse también la asamblea. Bueno, se designan los 5 magistrados suplentes también que les había mencionado. Se eligen 5 magistrados propietarios, 5 magistrados suplentes. ¿Cuál es el trabajo de los magistrados suplentes? Cuando hay algún magistrado propietario de la Sala de lo Constitucional, cuando hay un magistrado propietario de la Sala Constitucional que ha pedido permiso, que se encuentra en misión oficial, es decir, está imposibilitado para ejercer sus funciones, tal como aquí lo señala, ¿verdad? No esté físicamente o se encuentra imposibilitado. ¿Qué va a hacer la sala? Llama a un magistrado suplente, ¿verdad? Llama a un magistrado suplente para que conforme sala. O en el caso de que uno de los magistrados, o todos, ¿verdad? Los magistrados, sea recusado o se excuse de conocer, ¿verdad? Se abstenga de conocer un caso en específico porque su familiar es es parte del caso, ¿verdad? Entonces tiene que excusarse, ¿verdad? Tiene que abstenerse de conocer. Entonces dice, bueno, yo no puedo conocer de este caso porque es mi familia, es mi primo, es mi hermano, es mi mamá el que está ahí. Entonces me excuso. Entonces, para conformar sala necesitamos llamar a un magistrado suplente, ¿no? Para que conozca de ese caso, porque el propietario dijo, no es mi mamá, yo no puedo conocer porque se ve comprometida mi imparcialidad. Entonces tiene que excusarse. Y es así como participa pues un magistrado suplente para conocer, para conformar los 5 que tienen que integrar la sala, ¿verdad? O puede ser de que, mire, fíjese que yo me enfermé, yo soy propietario, me he enfermado y no puedo llegar a 5 días, pero voy con lo del COVID también, son 14 días, no puedo llegar. Entonces se llama magistrado suplente para que en ese tiempo que el magistrado propietario no puede estar, entonces hay que llamar magistrado para que se conformen los 5, ¿verdad? Tanto los magistrados suplentes como los magistrados propietarios, como ya les he mencionado, son designados por la Asamblea Legislativa para la Sala de lo Constitucional. Es decir, la Sala de lo Constitucional no puede llamar a cualquier magistrado suplente, tiene que llamar únicamente a los que han sido designados como suplentes de la sala. Este es otro detalle que debemos de tomar en cuenta. Antes, ya hace bastante, los magistrados eran nombrados como magistrados suplentes, eran 15, ¿verdad? Y eran suplentes de todos. Y así es como se llamaban para conformar la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, por vía jurisprudencial se dijo, miren, no, eso es inconstitucional. Se tiene que llamar la la Asamblea Legislativa tiene que designar magistrados suplentes de la sala, así como designa magistrados propietarios de la sala, ¿verdad? Entonces, hoy así es, ¿verdad? Tienen que haber magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Bueno, esto el periodo ya lo hablamos, es un periodo de 9 años y puede haber una reelección, ¿verdad? Si así se considera, puede ser que el magistrado vuelva a someterse a un proceso de elección, ¿verdad? Participe ya sea en la FEDAES o participe en el Consejo Nacional de la Judicatura y es así como es sometido pues a otro control. Obviamente será un poco más riguroso porque ya pasó 9 años y tendrá que ver la Asamblea Legislativa que tendrá que ofrecer durante otros 9 años más, ¿verdad? Pero no está prohibida su reelección si es posible, ¿verdad? Aquí el autor de este artículo pues señala pues que no está de acuerdo con esta posibilidad de reelección porque podría influenciar en cuanto a su trabajo dentro de la Sala de lo Constitucional. Él señala por qué, ¿verdad? Bueno, esto lo pasamos. Ahora vemos el proceso de elección. Como les he mencionado, la Asamblea Legislativa elige directamente quiénes van a ser los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
Y esto se hará mediante una votación nominal y pública. Esto lo hace con todos los magistrados. No es que por ser magistrados de la sala va a ser diferente. No, por todos los magistrados, votación nominal y pública. Es decir, si yo soy diputada, yo digo, bueno, yo voto por fulanito de tal. Y así, ¿verdad? En voz alta tienen que decirlo. Por eso se dice nominal. Y hay una mayoría calificada por la que se tiene que pasar pues para poder ser magistrado de la Sala de lo Constitucional. Dice el autor pues que es una forma indirecta y democrática de los magistrados, ¿verdad? Su elección es por partida doble y esto ya lo hemos más señalado, puesto que son integrantes de la Corte, pero son elegidos por la Asamblea Legislativa, pero además la Asamblea los designa específicamente como integrantes de la Sala de lo Constitucional. Ahora, vamos a ver más acá, creo que más adelante él lo señala, la forma de elección. Tenemos dos caminos para llegar a ser candidatos a magistrados. Son dos caminos. El primero, podemos señalarnos por orden de importancia, sino que es para poderlo decir primero, es a través de la Federación de Abogados, la FEDAES. En este primer camino, ¿qué es lo que hacen los abogados y las abogadas? Se proponen, ¿verdad? Como candidatos, ¿verdad? Se proponen. Entonces andan haciendo propaganda, ¿verdad? Andan yendo a las instituciones o realizan actividades donde invitan a los abogados y a las abogadas para plantearles cuál podría ser su trabajo dentro de la Corte Suprema de Justicia. Y luego hay un día en específico que se señala para que todos nos acerquemos a la votación. Entonces, ese día pues hay que ir a votar y se hace la votación así con voto por rostro, ¿verdad? Como se hace para las elecciones de consejos municipales y de asamblea legislativa. En el caso de la FEDAES, se vota pues por el abogado o la abogada que uno considere pues que sí podría hacer un buen papel en la corte. Y de ahí se sacan 15 candidatos. Esa lista de los 15 que saca la Federación de Abogados es enviado al Consejo Nacional de la Judicatura. El Consejo, por su parte, es el segundo camino. ¿Qué es lo que hace el Consejo? El Consejo hace otro procedimiento. Hace una convocatoria para que todo aquel abogado o abogada que quiera participar presente su currículum con los atestados, es decir, documentos que acrediten que es abogado, que es abogada, etcétera, pero también que acrediten que reúne los requisitos, ¿verdad? Porque ya vamos a ver cuáles son los requisitos para ser magistrado, para que reúnen los requisitos. Entonces, ¿qué hace el consejo? Verifica las hojas de vida. Una vez ha verificado, elige quiénes son los que reúnen los requisitos y los llama a entrevistas, ¿verdad? Las entrevistas también son públicas. Nosotros podemos verlas, bueno, cuando tengan ustedes la oportunidad, cuando ya va a ser cerca otra elección que va a ser en 2024, van a ver que en las redes sociales del Consejo Nacional de la Judicatura se publica la entrevista y ahí usted puede estar observando quiénes son los candidatos. ¿Qué es lo que es el consejo? Una vez finalizada esa etapa, eligen, ¿verdad? Eligen a 15 candidatos, ¿verdad? Entonces, así es como conforman, junto con la lista de la Federación de Abogados, una lista de 30, ¿verdad? La Federación pone 15 y el consejo pone otros 15. Entonces, hacen una lista de 30 abogados y abogadas, que es la que van a presentar es la que van a presentar a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué hace la Asamblea? Realiza un procedimiento también interno. Aquí dice, sí, aquí está, elección de magistrados de la Corte. Ajá. Aquí le ha puesto a sus compañeros el artículo 131, ¿verdad? Entonces, realiza esa elección, ¿verdad? La Asamblea Legislativa de esa lista de 30 que le ha llevado el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Entonces, eso de dónde surge ese listado, hasta llegar a la Asamblea y la Asamblea entonces de ese listado que le ha sido presentado va a elegir a 5 magistrados propietarios y a 5 magistrados suplentes.
de la Corte Suprema de Justicia. Puede ser que en ese momento le toque elegir magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Puede ser. Ahora, esto es lo que les acabo de señalar, ¿verdad? Aquí hay una crítica que hace el autor del artículo, ¿verdad? Que ustedes lo van a ver ahí. Ahí nos vamos a los requisitos, ¿verdad? Requisitos o condiciones de elegibilidad. Esto lo tenemos en el artículo 174 de la Constitución. Estos son los requisitos para ser magistrados. Aquí se dice requisitos para ser magistrados de la Sala de lo Constitucional, sin embargo, son los mismos requisitos para ser magistrados de corte. En primer lugar, la nacionalidad, ser salvadoreños por nacimiento, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos. ¿Cómo lo voy a probar? Con mi partida de nacimiento. La edad, ¿verdad? La edad, pues ya, un documento, pues, en el sentido que debe de ser mayor de 40 años. ¿Verdad? Todo aquel candidato que quiera ser magistrado de la Sala o magistrado de la Corte Suprema de Justicia tiene que tener más de 40 años. Del estado seglar, es decir, que no pertenezca al clero, es decir, que no sea sacerdote, que no sea pastor o pastora, ni que forme parte ni que sea religioso, ¿verdad? Que sea, digamos, el líder de alguna iglesia, ¿verdad? Eso no es posible. Permítanme un momentito que se me está apagando esto. Ok. Bueno, entonces, ese es el otro, bueno, que tiene que ser mayor de 40 años. Bueno, del estado seglar, perdón, no perteneciente al clero. Ahora, formación jurídica. Debe de ser abogado de la República o abogada de la República. Es decir, no basta la licenciatura, sino que debe de estar autorizado o autorizada por la Corte Suprema de Justicia para ejercer como abogado. Entonces, se entiende, perdón, 176, dice, ahí me están corrigiendo, perdón, 176, yo dije 174, disculpen. Se entiende entonces que tampoco debe de estar inhabilitado o suspendido como abogado o como abogada, ¿verdad? Sino que tiene que estar en el ejercicio, ¿verdad? Es decir, estar autorizado, ¿verdad? No solamente ser licenciado, sino que estar autorizado. Y luego se habla, aquí lo señala él como prestigio, ¿verdad? Puesto que la Constitución señala de moralidad y competencias notorias. Este es un término, digamos, un tanto subjetivo, porque ¿qué es lo que yo voy a entender por moral? No va a ser lo mismo que entienda otra persona por moral, ¿no? O qué es lo que yo voy a entender por moral, no va a ser lo mismo que entienda una persona que tiene 20 años por moral, por la diferencia de edades, ¿verdad? Y diferencias de generaciones, no es lo mismo lo que piensa de moralidad mis padres, ¿verdad? Lo que yo pienso de moralidad, ¿verdad? Entonces es algo un tanto subjetivo. La competencia notoria, pues, ya eso sí, digamos que puede llegar a medirse, pues, en cuanto a cuáles han sido sus estudios, ¿verdad? Cuáles ha sido su experiencia, si ha escrito algún libro, ha escrito algún artículo, etcétera. Eso sí se puede medir así. Pero esa parte de moralidad notoria resulta un tanto complicada por la subjetividad que representa esto. Sin embargo, vía jurisprudencial se ha ido construyendo esta parte de moralidad y competencia notoria y también la sociedad civil ha contribuido pues a que la Asamblea Legislativa tenga elementos objetivos para medir la moralidad. Entonces, dentro de los elementos objetivos es que por eso es que a los candidatos a magistrados se les solicita, por ejemplo, constancia solvencia de la Procuraduría General de la República, solvencia de la Fiscalía General de la República, solvencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, tiene que presentar también solvencia de la sección de investigación profesional, ¿verdad? Si ha sido juez, también tendría que presentar una solvencia de la Dirección de Investigación Judicial, ¿verdad? Es decir, que yo, magistrado, no haya sido procesado, que yo esté cumpliendo con mis requerimientos. Por ejemplo, en la Procuraduría, se sabe pues que ahí
la Procuraduría tiene el control de las cuotas alimenticias, ¿verdad? Entonces, si una persona está en deuda de sus cuotas, ¿verdad? Sea hombre o mujer, pero está en deuda de sus cuotas, eso significa pues que ya ahí podemos decir, bueno, realmente hay una moralidad notoria en eso, ¿verdad? No es capaz de ser responsable con sus hijos, ¿verdad? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? No sé qué quiera participar. ¿No? Bueno, y luego, bueno, que no está siendo procesado, ¿verdad? O investigado por un delito, por eso se necesita la solvencia de la fiscalía, ¿verdad? O en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que no haya sido investigado y declarado como responsable de haber vulnerado derechos humanos, ¿verdad? Entonces, hay ciertas formas en que se puede ir midiendo eso. Otra de las peticiones que se realiza a todos los que son candidatos a magistrados es que no tengan vínculos políticos partidarios. Y por eso es que se pide constancia del Tribunal Supremo Electoral, donde el tribunal dice no está afiliado a ningún partido político o no está afiliada a ningún partido político. Entonces, todos esos son ya elementos objetivos, ¿verdad? Datos objetivos que pueden ir tomando en cuenta la Asamblea Legislativa al momento de elegir. Bueno, y que se supone y que se entiende pues que debería de hacerlo. Luego con la experiencia, la Constitución también nos dice cuál tiene que ser su experiencia dentro de la carrera, ¿verdad? Entonces, si ha sido magistrado o si ha sido juez de la República, entonces le establece cuántos años tiene que tener como mínimo de ser magistrado o de ser juez de la República para ser considerado como candidato. Y nos dice 6 años en tribunal de segunda instancia, es decir, en Cámara, magistrados de Cámara, o 9 años en tribunal de primera instancia, es decir, en cualquier otro tribunales tienen que tener al menos 9 años, o 10 años como mínimo de ejercer, ¿verdad?, la abogacía, ¿verdad?, o de haber sido autorizado para el ejercicio de la abogacía, ¿verdad? Y luego la conservación de los derechos de la ciudadanía, y al menos tienen que ser 6 años. ¿Cómo es que se pierden los derechos de ciudadanía cuando alguien es condenado penalmente, por ejemplo? ¿Tá? Si a mí me condena, mientras dure la condena, si a mí me condenaron a 3 años, en 3 años yo no voy a poder ejercer mis derechos de ciudadanía, es decir, no puedo votar, no me pueden elegir, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? Y luego tengo que rehabilitar, ¿verdad?, esos derechos. Y lo único que aquí la Constitución me está diciendo que durante en menos 6 años previos al nombramiento. Entonces, 6 años anteriores yo tengo que haber estado gozando de mis derechos como ciudadana, ¿ya? Entonces, todos estos deben de ser exigidos, todos esos requisitos. Esta misma información que ustedes tienen aquí la van a encontrar, estos requisitos los van a encontrar en la primera parte de las diapositivas, que no se las abro, pues, pero ahí están, van a estar en la diapositiva. Ahora, en cuanto a las incompatibilidades, aquí está. Es decir, un magistrado de corte o un magistrado de la Sala de lo Constitucional no puede ejercer funciones o no puede realizar algunas actividades porque son incompatibles para su función. Y aquí tienen las que son incompatibles. No pueden ser candidatos a diputados, ¿verdad? No pueden realizar otras funciones en otro órgano de Estado, ¿verdad? Es decir, un magistrado de la Sala de lo Constitucional no puede ser ministro de Educación, por ejemplo, o no puede ser el superintendente del sistema financiero, ¿verdad? No, solamente puede ejercer como magistrado. Hay unas excepciones que ustedes la ven ahí en la pantalla, pues que ser docente, sí puede ejercer como docente universitario, y diplomático en una misión transitoria, que yo eso sí nunca lo he visto, ¿verdad? Pero la ley lo permite, la ley orgánica judicial permite pues que pueda ser diplomático, pero en misión transitoria, es decir, no puede ser uno puede ser un embajador permanente pues en algún lugar, sino que están ciertos requisitos, ¿no? Por eso sí, yo se los digo, hasta el momento yo nunca lo he visto. También es incompatible la calidad de magistrado con el ejercicio de la abogacía y el notariado.
Pero usted me puede decir, bueno, pero no le están exigiendo ser abogado y aquí me están diciendo que es incompatible. Sí. Uno de los requisitos para ser elegido como magistrado de corte es que sea abogado o abogada. Pero ya una vez elegidos no pueden ejercer como tal, ¿verdad? Yo ya siendo magistrada de la corte, no puedo ir a litigar, ¿verdad? Ir a representar como abogada defensora en un caso de alguien. No puedo representar a alguien en un proceso civil, etcétera. No, es incompatible con el cargo, está prohibido. Como tampoco puede ejercerlo como notario. Y esto es una situación que también es en el caso de todos los jueces, ¿verdad? No es solo los magistrados de corte, sino que también todos los jueces no pueden ni pueden ejercer como abogados ni notarios, ¿verdad? Entonces, sí tienen que ser abogados, pero no, cuando estén nombrados no pueden ejercer como tal. Y la última incompatibilidad es que el presidente de la sala no puede ser candidato a presidente de la República, ¿verdad? Es incompatible con esto. Vamos a ver. Otra de las cuestiones a las que les quiero llamar su atención son estos privilegios constitucionales de los magistrados de la Corte, ¿verdad? No solo magistrados de sala, sino que magistrados de Corte Suprema de Justicia. Son dos privilegios constitucionales. El antejuicio y el fuero procesal. Siempre le digo fuero constitucional, pero no es antejuicio y fuero procesal. El antejuicio significa que cuando un magistrado de corte ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República por haber cometido un delito, la Fiscalía no puede ir y decir, ok, bueno, vamos a investigar y todo, ya te entrevisté testigo, ya tengo esto, ya tengo lo otro, ya tengo información suficiente como para iniciar un proceso penal, voy a ir a presentar el requerimiento. No. Cuando es magistrado, se tiene que presentar una solicitud a la Asamblea Legislativa para que se realice un antejuicio. El antejuicio, digamos que es un requisito pues, es realmente un privilegio para estas personas, es un requisito que ya lo determina la ley, el Código Procesal Penal lo establece, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento? Entonces, la Asamblea Legislativa al final es la que va a decidir que sí hay suficientes elementos para que Fiscalía promueva la acción penal, es decir, para que la Fiscalía presente requerimiento. ¿Qué es, digamos, el requerimiento si lo comparamos con otro proceso? Que es como la demanda, ¿verdad? Pero no se llama así en materia penal, sino que se llama requerimiento. Pero es como la demanda en cualquier otra materia, ¿verdad? Donde está queriendo iniciar la acción penal en contra de una persona. Para el caso sería un magistrado, pero no lo puede hacer si no primero pasa por la Asamblea Legislativa, se haga un antejuicio. Y el otro privilegio constitucional es el fuero procesal. Es decir, si cualquiera de nosotros, ¿verdad? Yo digo simples mortales, si nos quiere procesar la Fiscalía General de la República, el requerimiento lo va a presentar, como ya somos mayores de edad, a un juez de paz, ¿verdad? O si Fiscalía considera pues que hemos participado en el crimen organizado, lo va a presentar a un juez especializado, ¿verdad? De instrucción. Entonces, hacia ahí digamos que son los tribunales ordinarios, ¿verdad? Los tribunales de menor jerarquía, ¿verdad? Un juez de paz o un juez especializado de instrucción. Sin embargo, en el caso de los magistrados, una vez que se haya pasado el antejuicio, perdón, y que la Asamblea Legislativa haya dicho que sí, que la Fiscalía puede iniciar el proceso penal, la Fiscalía va a iniciar el proceso penal no ante un juez de paz, sino que a un tribunal en mayor grado. Es decir, lo va a presentar el requerimiento a una cámara, ¿verdad? Cámara de segunda instancia, y será ella la que realice todo el proceso penal, ¿verdad? Entonces es otro privilegio constitucional, ¿verdad? Que van a tener los magistrados, todos los magistrados, no únicamente los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Ahora, sí está la posibilidad de destitución, sí lo señala
la Constitución, así lo dice, bueno, que la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Podrá, por mayoría calificada, destituir a los magistrados de corte. Los magistrados de corte, no solo los magistrados de la sala, sino que a cualquiera. Pero el problema es que la Constitución dice por las causas previamente establecidas por la ley. Sin embargo, hasta el momento no tenemos causas previamente establecidas por la ley para la destitución. Entonces ahí hay un vacío legal, ¿verdad? Que tendrá la Asamblea que llenarlo, ¿verdad? Tiene que legislar sobre eso. ¿Cuáles van a ser las causales de destitución? Sí hay causales de remoción para jueces. La ley de la carrera judicial las establece, pero no hay causales de destitución para magistrados de corte. Entonces eso es importante también que ustedes lo sepan. Ahí hay algo, pero no alcancé a ver, jóvenes, que están diciendo. Ok. Dice aquí, perdonen que no vi el chat, dice, me refiero en cuanto a los requisitos porque en uno pide que sea salvadoreño y de Estados en el otro solo que sea del Estado seglar. Vamos a ver. No. Veamos. Quiero ver mi constitución. Mejor lo vamos a ver aquí porque mi constitución me ha dejado por otro lado. ¿Cómo dice el artículo 176 y el 177, por favor? No sé si lo tiene ahí a la mano para que lo lea. Ahorita lo busco, licenciada, o no sé si alguien ya lo tiene a la mano. Yo ya lo tengo a la mano. Ok, Ok, ya. excelente. Para ser artículo 176. Para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, Ujú. mayor de 40 años, abogado de la República, de moralidad y competencias notorias, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante 6 años o una judicatura de primera instancia durante 9 años, Ujú. o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 10 años antes de su elección, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño de su cargo. Ajá. Veamos el Leo el 177. 177. Por favor. Para ser magistrado de las cámaras de segunda instancia, se requiere ser salvadoreño del estado seglar, mayor de 35 años, abogado de la República, de moralidad y competencias notorias, haber servido una judicatura de primera instancia durante 6 años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos 8 años antes de su elección, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño de su cargo. Ok, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa con estos dos? Bueno, para que ustedes lo vean acá. Ya abrí la Constitución. Salvadoreños, en la Corte Suprema de Justicia, el artículo 176 les está diciendo salvadoreño por nacimiento. ¿Verdad? Así les está diciendo, salvadoreño por nacimiento. Pero el artículo 177 no les dice que sea salvadoreño por nacimiento, solamente les está diciendo que es salvadoreño. ¿Qué es lo que pasa con el ser salvadoreño? Acá lo tenemos, ustedes espero que ya lo estén viendo. La Constitución separa a los salvadoreños. No todos, o sea, todos somos salvadoreños, pero hay una diferencia. Salvadoreños por nacimiento y salvadoreños por naturalización. Entonces, ¿quiénes son los salvadoreños por nacimiento? Los que hemos nacido en el territorio de El Salvador, los hijos de padres salvadoreños nacidos en el extranjero, que pueden ser salvadoreños por nacimiento, y los originarios de los demás estados que constituyeron la República Federal de Centroamérica, la que teniendo su domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades su voluntad de ser salvadoreños sin que se requiera la renuncia de su nacionalidad de origen, es decir, los guatemaltecos, los
los hondureños, los nicaragüenses, etcétera, ellos pueden decir, no, mire, yo fíjese que yo quiero ser salvadoreño también. Son salvadoreños por nacimiento. Ahora, los salvadoreños por naturalización son, de acuerdo al 92, los españoles o hispanoamericanos de origen que tienen un año de residencia en el país, los extranjeros de cualquier origen que tuvieran 5 años de residencia en el país, los que servicios notables obtengan del órgano legislativo de su naturalización, ¿verdad? El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que acreditara en 2 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la adquisición de la ciudadanía como salvadoreño, pero hay salvadoreños por nacimiento y ustedes lo van a ver, no sé si ya lo habrán visto, se acuerdan del jus soli y el jus sanguinis y todo eso, pero entonces, salvadoreños por nacimiento, que son los que dice el artículo 90, y salvadoreños por naturalización, que es lo que dice el artículo 92. Entonces, no es lo mismo. Cuando la ley o la Constitución solo habla de salvadoreños, está hablando de los dos. Está hablando de aquellos que somos salvadoreños por nacimiento o de aquellos que son salvadoreños por naturalización. Pero cuando la Constitución o la ley no hace diferencia, entonces, por ejemplo, en el caso de los magistrados de corte, ahí dice salvadoreños por nacimiento. Es decir, que aquel español o aquel extranjero o aquel que se haya casado con un salvadoreño o salvadoreña, ¿no? O que hayan adquirido la ciudadanía por naturalización, jamás en su vida van a poder ser magistrados de corte, aunque sean abogados o abogadas autorizados eh, por la Corte Suprema de Justicia para ejercer como abogados salvadoreños. Nunca van a poder ser magistrados de Corte Suprema de Justicia, a menos que cambien la Constitución. ¿Por qué? Porque ellos son salvadoreños por naturalización. O sea, ¿quiénes sí van a poder ser magistrados de corte? Los que hemos nacido acá, los que son hijos de padres o madres salvadoreños nacidos en el extranjero, o los originarios, ¿verdad? Los que son centroamericanos, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia. Por eso es que ustedes lo van a encontrar ahí en el artículo 176 y 177. Naturaliza. Me lo agarré esto, permítanme. Aquí. Por eso aquí le dicen ser salvadoreño por nacimiento. Y aquí solo le dicen ser salvadoreño. Del estado seglar es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que no forme parte, que no sea el pastor, o sea, que no sea el líder de la iglesia, el pastor, el sacerdote, etcétera. Eso es del estado seglar. O sea, todos nosotros, a menos que yo fuera pastor o que yo fuera sacerdote de mi iglesia, yo no puedo ser magistrado tampoco, porque yo no soy del estado seglar, ¿verdad? Sino que yo soy el dirigente de una iglesia, ¿verdad? Ok, por eso aquí se lo vuelven a solicitar del estado seglar. Eso es. Aquí le va. Como Toby, ¿verdad, licenciada? Exacto. Él no podría ser magistrado de corte si fuera abogado, porque no es del estado seglar. ¿Sí? Ok, ¿estamos bien con eso? Sí. Bueno, voy a tratar de ir avanzando, que yo creo que ya casi terminamos, porque ya los tengo bastante tiempo aquí, van a disculpar. Bueno, nombramiento del presidente, esto ya lo saben. Uy, me desplacé para acá. Toma de decisiones. Ya vamos terminando. Va, esto ya lo hablamos. Ahora, toma de decisiones. Aquí lo que me importa es que a ustedes les quede bien claro que son 5 magistrados. Por lo tanto, las sesiones de corte son de 5, perdón, las sesiones de sala son de 5 magistrados, porque son 5 los que conforman la sala de lo constitucional, pero para tomar decisiones, es decir, para emitir resoluciones, va a depender del proceso
Y así es como van a necesitar que estén conformes, o estén de acuerdo tantos, ¿verdad? Por ejemplo, amparos y habeas corpus necesita que haya 3 magistrados de acuerdo. Inconstitucionalidades necesita que haya 4 magistrados de acuerdo, ¿verdad? Para emitir resolución o sentencia. ¿Verdad? Es decir, 4 de los 5 para en materia de inconstitucionalidades. En materia de habeas corpus y amparo son 3. Esos son los votos necesarios para la emisión de decisiones. Tenemos votos concurrentes y votos disidentes. ¿Qué significa eso? Votos concurrentes es que estoy de acuerdo con la decisión, pero yo creo que necesito agregar algo, ¿verdad? Entonces emito mi voto. Ya les voy a dar un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo para que esté más claro. Voto disidente es que yo no estoy de acuerdo con la decisión. Y digo por qué. En muchos casos, los magistrados lo que hacen es, bueno, yo no estoy de acuerdo con esa decisión, no firmo. Y ya. Pero nosotros sí, nosotros 3 sí estamos de acuerdo. Entonces, con su firma, emiten la resolución. Pero en otros casos que son, digamos, que ellos como tal, como magistrados, consideran que es importante que digan algo, entonces ahí es donde emiten sus votos. Votos concurrentes o votos disidentes. Voy a mostrar uno para que para que ustedes vean cuándo es disidente y cuándo es concurrente. Para que lo vean así gráficamente. Voy a buscar la palabra voto. Voto concurrente. Tenemos aquí la sentencia. ¿Se fijan? Sentencia de un amparo. Amparo 310-2013. Aquí es una sentencia, pues dice, declárese no al lugar el amparo. Es decir, estamos hablando de una sentencia desestimatoria o desfavorable, ¿verdad? Porque dice, declárese no al lugar el amparo. Es una sentencia desestimatoria o desfavorable. Encontramos la firma de los magistrados, pero inmediatamente después viene el voto. Aquí dice voto concurrente. ¿Por qué es concurrente? Y veamos acá. Aunque concurro con mi voto a la formación de la anterior sentencia, por las razones específicas que expondré en el considerando 4, considero necesario agregar algunas matizaciones o aclaraciones que me resultan pertinentes. Aquí el magistrado González dijo, bueno, yo sí estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con la sentencia anterior, concurro con mi voto, pero para mí es necesario agregar, ¿verdad? Por eso hablamos de voto concurrente, porque estoy de acuerdo, pero necesito agregar más, o sea, no me basta la argumentación que se da en esa sentencia, para mí es necesario es de suma importancia que se diga esto, esto y esto y esto y esto. Entonces el magistrado expone, ¿verdad? Este es el voto concurrente. Vamos a seguir buscando el siguiente voto. Ahí está. Este es un voto disidente, ¿verdad? Aquí finaliza el voto concurrente del magistrado González. Él firma, ¿verdad? Una vez termina, firma. Y luego colocaron el voto disidente del magistrado Florentín Meléndez. Es decir, él no estaba de acuerdo con la resolución y así lo dice. Expreso mi voto disidente en la sentencia desestimatoria pronunciada en el proceso de amparo 310-2013 por no estar de acuerdo con el fallo emitido, en el cual la sala concluye que las autoridades médicas demandadas no han incurrido en la omisión que se les imputa y por lo tanto no han violado derechos constitucionales de la peticionaria. Y empieza entonces el magistrado a hacer sus consideraciones porque él no está de acuerdo con la sentencia y consideró importante que quedara constancia de su desacuerdo. Entonces, emite su voto así y al final ustedes podrán encontrar el magistrado Florentín Meléndez dice algo. Dice, aquí está, esto. En el proceso de amparo ha quedado comprobado entonces para él, ¿verdad?
que las autoridades médicas demandadas han omitido actuar y que no están dispuestas a hacerlo a menos que cuente con una autorización legal. Esta omisión de actuar, dice el magistrado, es precisamente el objeto de control del amparo solicitado y constituye la base para haber pronunciado una sentencia estimatoria a favor de la demandante. Es decir, como él no está de acuerdo, dice, mire, suficiente con esa información que nosotros teníamos en el expediente para emitir una sentencia estimatoria. Pero ustedes, magistrados, o sea, los otros 4 dijeron que sí, que era desestimatoria. Entonces, así es como ellos presentan o su voto disidente o su voto concurrente cuando así lo quieren hacer. Y generalmente son casos un poco emblemáticos, ¿verdad? Un poco complicados, como en este caso del amparo 310-2013, ¿verdad? Porque tomaban algunos temas como el aborto, por ejemplo, ¿verdad? También ha habido voto, quiero ver, voto disidente, me parece que fue, en la inconstitucionalidad de la ley de amnistía, ¿verdad? Ese es otro voto disidente. Hay un voto disidente, ¿verdad? Entonces, depende ahí las consideraciones de los magistrados, ¿verdad? En un momento, pues simplemente dicen, no, yo no voy a votar, yo no voy a acompañar y no firmo la resolución. Tienen que haber al menos 3 firmas en las resoluciones de amparo y de habeas corpus para que se diga que hay decisión, que hay una resolución. Y en inconstitucionalidades se necesitan 4, ¿verdad? Yo creo que por aquí vamos terminando, me parece. Hola, Hola, licenciada. hola, hola. Y hay un ejemplo en el cual se necesite que sean los 5 los que voten. No, ese fue un decreto que se llamaba el decreto 743, que fue emitido 2011, me parece. Fue a través de ese decreto, la Asamblea Legislativa pretendió amarrar a la Sala de lo Constitucional para que las decisiones de esta, más que todo en los procesos de inconstitucionalidades, tuvieran que ser por unanimidad. Pero entonces decía el decreto 743 que solamente que para poder emitir resolución a sentencia en los procesos de inconstitucionalidad tenía que ser los votos de 5, es decir, por unanimidad. Sin embargo, eso se declaró por la misma Sala de lo Constitucional y se dijo, bueno, entonces nosotros no podemos aplicar eso, porque eso en sí mismo es inconstitucional, ¿verdad? Porque entonces no vamos a poder emitir ninguna resolución que resulta sumamente importante, ¿verdad? Dio los motivos por los cuales inaplicó, si ustedes pueden buscarlo. El decreto, este decreto 743, así fue, inaplicabilidad, vamos a ver si lo importa. Inaplicabilidad. Así se conoció. Aquí hay una, creo que en esta. 48-2011, vamos a ver. Decreto legislativo, quiero ver qué resolvieron en el 48-2011. Declárese improcedente. Pero sí, tenemos pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional. Busquen decreto 743, Sala de lo Constitucional, y ahí tal vez lo logren encontrar. Inaplicabilidad del decreto. Porque a mí solo me aparece una noticia y me aparece la 48-2011. Pero creo que es la inconstitucionalidad 15-2011. Inconstitucionalidad 15-2011. A ver si aquí nos lo dijo. 743. No me lo dice aquí. Ha de estar en otra resolución. Pero sí, hubo en su momento un decreto de la Asamblea Legislativa que pretendió que fuese así las decisiones por unanimidad. Pero la misma sala le dijo, no, o sea, eso no se puede. No invente letras. Entonces, no me aparece tampoco. No fíjese que no encuentro esa resolución. Esa se la voy a tener que buscar porque sí, lo declaró inaplicable. Y ya no se aplicó. O sea, ahora se mantiene. Se mantiene así. Aquí tenemos una. No.
No se los encuentro, al menos ahorita en Google no lo encontré. Pero sí hay hubo una intención de parte de la Asamblea Legislativa que así como usted lo está planteando, así se hubiese dicho, ¿verdad? Ok, tenemos otra pregunta porque sí, ya agoté ese material, ya al menos los puntos importantes que me interesaba resaltar, ya se los dije. No sé si tendrán otra pregunta. ¿No? Ok, jóvenes, entonces terminaríamos la sesión. Si se nos alargó bastante, van a disculpar. Yo, licenciada, Dígame. aunque la disculpe, no hay algún consolidado de notas en donde antes de que se publiquen en el portal educativo para ver si hay alguna corrección. Sí, ya están subidas, se las subí un día de estos, permítanme. Ah, sí, discúlpeme, sí, ya, de hecho ya la revisé, Ah, perdón. bueno, no se preocupe, es el sueño, ya están cansados, yo también, no se Bueno, preocupen. Licenciada, Dígame. yo encontré la inconstitucionalidad número 78/2011, que era con respecto a la sala de lo penal, que estaban pidiendo que tomara la decisión de manera unánime. Ujú. Entonces esa si gusta la comparte para que lo tengan ahí sus demás compañeros. Ok, ahí les voy a poner el mensajito, la inconstitucionalidad para que la puedan ellos buscar. Ok, muchas gracias, oiga, muy amable. Vaya, entonces si no tenemos más preguntas, jóvenes, nos vemos la próxima semana, primero Dios. Les pido que por favor le den lectura siempre al material antes de la sesión para que si hay alguna duda en ese momento la puedan hacer. Igual si la otra semana ustedes tienen duda todavía de algunas cuestiones de esta semana, no hay ningún problema, ustedes la pueden hacer siempre. Lo importante es que vayamos avanzando. Bueno, entonces esta semana no tienen ninguna actividad adicional. Empiecen a trabajar ya en lo que tienen que entregar para dentro de 2 semanas. No me acuerdo qué fecha, creo que es 13, me parece, no me acuerdo qué fecha es. Pero sí falta todavía, pero empiecen a trabajar porque esta semana sí no tendríamos evaluación. Sería hasta la próxima, como les había dicho, unas 5 preguntas nada más así en el mismo portal, que sería el control de lectura, ¿verdad? De la próxima semana. Aquí tengo un mensaje. Ajá, inconstitucionalidad 78 de 2011. ¿Ok? Fátima. Sí, licenciada, yo entiendo, bueno, es una pregunta, ¿no? Yo entiendo que los otros compañeros tenían la clase, pero como aquí queda la grabación, porque por ejemplo, el horario de donde yo vivo ya es bien tarde, esta hora. No sé si podríamos respetar ese horario o llegar a un acuerdo, pues que no nos afecte a todos, porque yo los entiendo a ellos, pero, o sea, a mí también me afecta mi horario, porque ya es bastante tarde. Ahorita ya van a ser aquí las 12 de la noche. Sí. Una pregunta, ¿a qué horas tienen la otra materia? A las 7, licenciada, pero la verdad que a las 8 aquí no vamos a salir todos, o sea, alguien va a salir afectado, ¿verdad? Ahí hay que ver la mayoría. Y al menos en civil a mí me comentaban muchos compañeros de que a las 7 es difícil porque algunos trabajan en San Salvador, pero viven en Santa Ana, Armenia, Cojute, Cucatlán, etcétera. Entonces que a veces a las 7 de la noche todavía van en camino para sus casas y es bien difícil ir conduciendo o cualquier situación y ir pendiente de la clase. Entonces que por eso supuestamente las 8 de la noche era como la hora más adecuada, que ya había como mayor disponibilidad para participar. Bueno, igual no se preocupen. Cualquier cosa yo les comunico por anuncio, como les comunico a veces o les mando un correo electrónico, porque entendería yo que con esta situación, pues podría ser que nos pongamos de acuerdo con el otro docente, no hay ningún problema y veríamos eso, ¿verdad? De todas maneras, esta ha sido la primera semana, entiendo así,
Tendría que ponernos de acuerdo con el otro docente. ¿Quiere hablar? Licenciada, licenciada, yo eso le sugerí al licenciado, eso le sugerí yo al licenciado Kevin Flores, porque incluso el licenciado Kevin Flores nos decía, bueno, me decía a mí, porque lo he hecho a título personal para evitar problemas con los demás compañeros, ¿verdad? Le decía yo al licenciado Kevin Flores de que fuera bueno de que se organizaran. Son 5 materias, creo yo que quizás si dejan una materia por día para evitar que llegue a haber un choque fuera excelente, aunque el licenciado decía, no, pero las clases quedan ahí grabadas y ustedes las pueden ver, pero si usted ve no es lo mismo que nosotros nos conectemos y que podamos tener una interacción a solo entrar y ver la clase y ya estuvo, ¿verdad? Sin hacer preguntas y sin nada, solo a escuchar y ver nada más. Entonces siento que no es lo mismo, pero sí fuera bueno, licenciada, de que lo que decía la compañera Susana, ¿verdad? Y así como se lo sugería Kevin Flores, de que por lo menos si se organiza bien el calendario, que pudiesen dejar una materia por día, por día o por semana o clase o reunión, no sé cómo le quieran llamar porque tengo conflicto con eso, pero que así se evitemos choques y evitemos el problema del tiempo con los demás compañeros. Y así se queda, digamos, la clase suya para el día jueves a las 8 de la noche, excelente, ya todos sabemos, jueves a las 8. La otra materia el viernes a las 8 y así sucesivamente fuera mejor y se estaría haciendo de una manera ordenada. Aunque las clases de nosotros, como me decía también el vicedecano, que son online y que tenemos que adaptarnos a esa modalidad y todo eso, pero no es lo mismo como solo entrar, leer y ver, a entrar y poder interactuar con usted, que pienso que eso es fundamental para, para todo maestro, incluso para los alumnos, porque si no, solo estamos de manera monótona y eso considero que tampoco es bueno. Nada más un comentario. Sí, yo pregunté hace como una semana y media para ver si podía agarrar este día y no me dijeron nada, entonces por eso yo asumí que no había ningún problema, pero creo que todavía no había coordinación con los otros docentes. Yo esperaría que ya hoy, que esta semana vaya terminando, nos logremos coordinar, no se preocupen, porque igual como cada quien lo pone de acuerdo al tiempo y como yo ya había tenido la experiencia con ustedes hace unas 2 semanas, me parece y no había tenido ningún problema con el día, entonces pensé que así iba a ser. Eddie, ya se lo revisé, ya le vi su mensaje, ya le voy a contestar. Oiga, ya, Gracias. bueno. Entonces no se preocupen, si hay algún cambio, se los vamos a tener que hacer saber a ustedes, ¿verdad? Con eso del tiempo. Yo ya sé qué materia es, ya sé con quién, a qué horas empieza, entonces sí podría llegar a chocar, porque la idea es que nos han dicho entre 1 hora, hora y media. Yo dije en 1 hora, pues basta, pero a veces hay que extenderse un poquito más, ¿verdad? Entonces, posiblemente también en la materia del otro docente pueda extenderse un poquito más y donde nos choque. Sería de que hablemos, ¿verdad? No se preocupen, ahí habrá que ver cómo nos organizamos de forma diferente o definitivamente mejor inicio yo a las 8:15, habría que ver con él, ¿verdad? Entonces, lo vemos en este fin de semana para poderles avisar a ustedes o probablemente decidan, no, mire, yo solo a las de 7 a 8 puedo, ¿verdad? Posiblemente. Entonces nos tendremos que adecuar pues del de 7 a 8 y conmigo de 8 a 9, ¿verdad? O 9:30 iba a depender. Porque igual yo también ya me siento un poquito cansada de esta hora, ¿verdad? Porque quiero ver, hoy es jueves, estoy en clase a las 6:30 de la mañana y de ahí sigo mi trabajo y después me vengo para acá, ¿verdad? Bueno, entonces... Quizás, licenciada, solo al menos de mi parte, en ningún momento me molesta ni me afecta que usted se extienda. Por el contrario, le agradezco su interés en enseñarnos y en compartir sus conocimientos. Y si eso amerita quedarse un poco más del tiempo que tienen estipulado, pues por mi parte, con gusto, licenciada, y muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pero no sé si todo está Por en... 2, licenciada. Ok. Por 2. Por No hay 3. ningún problema, es mucho mejor porque así le entendemos y nosotros nos vamos adaptando a su manera de ser y a su manera de explicar. Y eso es mucho que mejor a solo estar leyendo o viendo. Ok, bueno. Pero Comparto igual, también el comentario de la compañera Calderón, licenciada. bueno, está bien. Bueno, Ok. feliz noche.
Bueno, entonces descansen. Buenas Nos vemos noches. la próxima semana. Gracias. Cualquier cosa, Gracias, igualmente. cambio, Buenas noches. si hay cambio de horario, les avisamos, ¿verdad? Los aviso yo, ¿verdad? Si hay Ok, cambio. gracias, licenciada. Buenas noches. Descansen. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Descansen. noches. Buenas noches. Descansen.